En el Perú se han vivido unas semanas muy difíciles desde que Pedro Castillo intentó un autogolpe de Estado que vino acompañado de su posterior detención en diciembre del año pasado. Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo, asumió la presidencia y una política de mano dura y de represión a la protesta social que se desencadenó con todo este episodio de Castillo. La protesta social ya llegó a Lima, la capital del Perú, acompañada de decenas de muertes. Desde inicios de este siglo, Perú ha tenido 11 presidentes y una constante tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy tengo el gusto de saludar a Paula Tábara Pineda, politóloga, máster en políticas públicas y sociales y en liderazgo político, servidora pública, profesora universitaria y analista política. Paula también hace parte de la red de politólogas. Es un gusto tenerte en este espacio. Un gusto, Mariana, poder acompañarte hoy día. Paula, quiero que iniciemos esta conversación con una pregunta acerca de la inestabilidad política en Perú. ¿Cómo podemos entender esta situación en los últimos años? ¿Qué factores, qué elementos debemos tener en cuenta? Sobre todo que en los últimos 6 años, desde 2016, ningún presidente peruano ha podido terminar su mandato. En estos 6 años, Perú ha tenido 6 presidentes. ¿Cómo se explica esto? Una cosa que es bien importante tener en consideración es que el sistema de partidos políticos peruano se vio muy afectado por la gestión del presidente Alberto Fujimori, el autogolpe de 1992, y hay una desaparición de la lógica de los partidos de programa, de los partidos de identidad ideológica, ¿no? De los partidos de larga tradición. Algunos perviven en niveles menores, y lo que va a ocurrir entonces es que con el retorno a la democracia tenemos nuevos partidos. Partidos de estos que muchas veces llamamos en la teoría política atrapatodo, digamos, no con una identidad como tal, pero además partidos que se construyen a partir de caudillos, de intereses particulares, partidos que aparecen y desaparecen según convenga, porque lo que se hizo en ese tiempo, en esa década de los 90, fue deteriorar mucho la idea del partido ideológico, ¿no? Entonces, lo que interesa es más la competencia. Nosotros decimos muchas veces que son marcas de campaña, ¿no? Que fichan candidaturas, no tienen grandes militancias, fichan candidaturas y entonces vuelven a postular. Eso ha llevado a un constante recambio de liderazgos, a que quienes tienen más recursos puedan sostener sus partidos, y a que haya entonces una competencia no centrada en qué puedo hacer desde el gobierno en términos programáticos, sino qué puedo sacar del gobierno. Por un lado, en temas, una cosa que ha sido muy dura para el país y para distintos países en América Latina, temas de corrupción, ¿no? Tenemos todos los presidentes desde que volvimos a la democracia, a partir del 2001, todos han sido procesados, todos están o presos o con pedido de extradición, o en el caso de Alan García Pérez, se suicidó el día que iban a detenerlo, es decir, todos han sido procesados por casos grandes de corrupción, pero además luego por intereses que no necesariamente son los de la corrupción como tal, pero sí los de el uso de las influencias, ¿no? Entonces tienes partidos políticos, por decirte un ejemplo, liderados por dueños de universidades, cuyo interés es, entre otros, detener la reforma universitaria que se está haciendo para garantizar que esas universidades sigan existiendo y sigan generándoles beneficios, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema basado en intereses, no en programa. Y por tanto, donde el conseguir primar en esa competencia se hace muy importante para salvarte de la cárcel y para garantizar intereses, para seguir obteniendo réditos de la corrupción. Dejando de lado la lógica de representación, por tanto. El candidato entra hablando de representación, pero luego lo que prima en la gran mayoría de parlamentarios, de gestiones de gobierno, de incluso te diría de gobiernos regionales, no solamente del sistema, en la lógica del nivel nacional, son intereses no de representación, y eso lleva también a que cuando estás en el poder o cuando estás en un parlamento estés constantemente tratando de vencer al otro y de sacar al otro. Hubo un tiempo
hasta el 2016, digamos, esos primeros años, en los que podía haber una especie de consenso de, ok, que se mantenga el gobierno mientras cada uno de nosotros sigue gestionando sus intereses particulares y los negociamos. Y lo cierto es que además, muy basado también en una relación fuerte con los sectores de poder económico, entonces, bueno, el modelo económico era más o menos siempre el mismo, por tanto, se podía convivir, cada uno garantizando intereses. El 2016 el cambio está en que el partido que queda derrotado en la segunda vuelta, que es el partido fujimorista, Fuerza Popular, ¿no? Que es digamos, la herencia del fujimorismo en los 90 y su hija Keiko Fujimori, no parece aceptar esa derrota. Y entonces se rompe en el discurso con la idea de, bueno, las elecciones son legítimas, alguien gana las elecciones y ya luego veremos cómo nos repartimos el poder. Fue la primera vez luego de mucho tiempo que se habló de fraude y de un robo de elecciones. Y el discurso que construye el fujimorismo es el de que le han robado las elecciones, con lo cual perjudica la legitimidad de las autoridades electorales, lo que sigue afectando hasta ahora nuestros procesos electorales. Y empieza esta idea de el Congreso gobierna o hacemos realidad el gobierno desde el Congreso. Y ahí esa tensión ejecutivo-legislativo que en ese momento lleva a la caída de, digamos, a muchos frenos en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en ese momento y el intento de vacancia, que finalmente él tiene que renunciar ante una investigación de corrupción. Como te digo, todos han sido corruptos, incluyendo a la lideresa de ese partido, que también ha estado presa por temas de corrupción. Pero ese es el momento en el que la relación ejecutivo-legislativo se tensa y la figura que existe en nuestra Constitución de vacancia por incapacidad moral, que originalmente estaba pensada en una figura más bien para, digamos, incapacidad mental, física, que llega un momento en el que no puedes gestionar, se empieza a utilizar como el mecanismo para, si tienes los votos, poder forzar una salida de gobierno. La salida de Pedro Pablo Kuczynski se da en esas condiciones, no lo llegan a vacar porque él renuncia, pero estaban los votos para sacarlo por casos de corrupción, por incapacidad moral, ¿no? Entra Martín Vizcarra, se le vaca por incapacidad moral, ¿sí? Por unas contrataciones irregulares que están en investigación, ¿no? Entra Manuel Merino, el presidente del Congreso, porque Martín Vizcarra era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Nuestra Constitución dice también que tiene que entrar, si no hay vicepresidentes, entra el presidente del Congreso. Y en el caso de Merino, claro, la ciudadanía sentía que esto ya se estaba mal utilizando, la figura de la discapacidad moral, ¿no? Y que además estábamos en plena pandemia, era un contexto que lo que estaba haciendo el Congreso era seguir tensando esa relación de nosotros mandamos, ¿no? Se gobierna desde el Congreso, que como te digo, empieza el 2016, ¿no? Y entonces la protesta lleva a que Manuel Merino tenga que renunciar a la presidencia del Congreso. Duró 6 días, 5 días su mandato. La mesa directiva del Congreso elige un nuevo presidente del Congreso, que por tanto va a ser el presidente hasta que acabe el mandato, que fue el presidente Sagasti, que lleva a cabo, él dice que él gestionó el país bajo 2 prioridades solamente: garantizar que haya elecciones y garantizar manejar la pandemia. Termina su periodo, ojo que en esa misma tensión parlamentaria, el Congreso intenta más de una vez sacar a Sagasti del gobierno y ha intentado también inhabilitarle luego de que salió del gobierno. Es decir, se sigue tratando de eliminar a quienes puedan dificultar que el Congreso, quienes ocupan el Congreso tengan un mandato. Y esas elecciones del 2021 vuelven a tener esta lógica de partidos que entran a última hora, partidos que compiten entre ellos para garantizarse el espacio de poder, y suma un factor que es el factor del cambio de poderes sociales alrededor de quien entra al gobierno. Mientras hasta ahora yo te había dicho, ok, había relaciones tensas, pero vínculos con los activos de poder económico, con los actores de poder económico que más o menos eran estables. El gobierno de Pedro Castillo, que entra el 2021, parece representar a todo el sector contrario, a la población más pobre. Parece, digo, porque en realidad en la práctica no se ha visto nada de cambios hacia esa población. Pero ese nuevo factor
de la diferencia en el factor económico y una nueva pérdida de ese mismo partido del 2016, Fuerza Popular, que nuevamente va a hablar de que hay un fraude en las elecciones, que nuevamente va a hablar de poner desde el Congreso sus condiciones, lleva a una inestabilidad constante, a tres intentos de vacancia contra Pedro Castillo, y ante el último de esos intentos, Pedro Castillo, en un acto absolutamente inconstitucional y antidemocrático, para intentar frenarlo, decide dar un autogolpe de Estado. Que es lo que nos coloca ahora con Dina Boluarte, presidenta, sin partido político, y había sido expulsada del partido de gobierno, con relaciones con los distintos partidos y muy presionada también en distintos momentos por garantizar su supervivencia. Solo está garantizada si logra mantener una buena relación con esos parlamentarios que, como has visto en esta historia un poco larga que te he contado, han tenido muchas posibilidades de seguir tensando la cuerda y de utilizar esta figura de la vacancia, ¿no? Paula, tú ya has mencionado estas tensiones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, este tire y afloje que no es algo ajeno a la situación actual. ¿Qué debemos tener en cuenta para entender estas tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso? Y aquí también teniendo en cuenta que los manifestantes gritan y exigen que se vayan todos, sumado a la altísima desaprobación que tiene Dina Duarte en la población, que es de un 76%, y a la bajísima aprobación del Congreso, que es solo del 7%. ¿Cómo se explica esto? Nosotros tenemos además un sistema parlamentario que de los 130 congresistas se eligen en distrito múltiple, es decir, cada región elige a un conjunto de parlamentarios que le representen, ya como mínimo 2, como máximo en el caso de Lima 34, ya incluyendo a los peruanos que viven en el exterior. Es decir, se ha buscado, al menos en la figura formal, garantizar que cada uno de los territorios del país tenga algún nivel de representatividad. Lo cierto es que si tú preguntas a la ciudadanía no se ha sentido en ningún momento representada por esos parlamentarios, ¿no? Al punto que ahora estamos en un momento de conflictividad que está siendo lo más álgido que hemos visto, ¿no? Pero ya el año pasado, en marzo del año pasado, tuvimos protestas en 13 de las 25 regiones del país. Y una cosa que llamaba mucho la atención de ese momento de protesta, estamos hablando todavía del gobierno de Pedro Castillo, es decir, de reclamos de la ciudadanía a Pedro Castillo y el mismo reclamo de que se vayan todos. Una cosa que llamaba la atención era que en varias de estas regiones, cuando los congresistas fueron a tratar de mediar en el conflicto, fueron echados por la población. Cuando sus propios parlamentarios, en teoría elegidos por esa región, fueron sacados de las reuniones, de las mesas de diálogo, no han tenido en ningún momento una relación real con sus electores. Por esto que te decía de un sistema que prima los intereses. Esa falta de representatividad lleva a una sensación general de que aquellos que están en el Parlamento actúan a espaldas de la ciudadanía. A eso podemos sumar un siguiente factor social que está muy presente, sobre todo ahora, en este momento de protesta, aunque venía digamos, es un factor histórico en el país, pero que ahora está muy presente, que tiene que ver con la ciudadanía invisible, con un conjunto de ciudadanos y ciudadanas de los sectores rurales, de los sectores más distantes, la sierra, la selva del país, sobre todo la sierra central, esto que denominamos el corredor minero, que es una zona que tiene en sí misma mucha riqueza, pero que no tiene mucho desarrollo, porque esa riqueza es extraída y luego es utilizada en la corrupción o luego es utilizada en obras, en temas en la capital, por ejemplo, en Lima y tal, pero si tú ves los pueblos alrededor del corredor minero que deberían tener pues mucho desarrollo económico y por tanto tener la posibilidad de tener mucha infraestructura y desarrollo social, no es así. Ha habido siempre la sensación de que la política iba de espaldas a esa ciudadanía. Hace muchos años el presidente Alan García, hablando de un conflicto social en el cual los ciudadanos pedían, de esas regiones pedían intervenir en la decisión sobre proyectos extractivos, dijo, se creen que son ciudadanos de primera clase para decidir, lo que era muy fuerte de decir, pero que expresa
una forma de actuar de la clase política, económica y de una buena parte de sectores sociales en el país. Esa ciudadanía invisible, permanentemente dejada de lado, ¿no? Digamos, útil para extraer riquezas de sus territorios, pero no para ser tenida en cuenta en el desarrollo social del país, sintió que elegir a Pedro Castillo fue el principal bastión de elección de Pedro Castillo. Pedro Castillo era un presidente, un profesor rural, de escuela rural, ¿no? Dirigente de los sindicatos docentes, ¿no? Con una vida muy del campo, una imagen además muy del campo. El día que es elegido, lo encuentran en su pueblo ordeñando su vaca, digamos, era parte de lo que él transmitía, y que entonces para esta ciudadanía era elegir a alguien como él, como ellos. Alguien que, aunque fuese desde esa imagen, podía preocuparse por sus problemas. Y creo que en muchos momentos de este año y meses de gestión de Pedro Castillo tensa con la clase política limeña, con los sectores económicos, con el Congreso, tensa con la prensa, en la que fueron saliendo muchos casos de corrupción, para la gente seguía habiendo una expectativa de, uno, todos han sido corruptos, así que, ¿qué de nuevo me estás contando? Todos son corruptos, y esa es una percepción general en el país bien compleja, pero además de, si se va él, van a volver a tratarme como hasta ahora, como invisible. Castillo viajaba, iba a todas las regiones, prometía cosas que muchos podíamos decir técnicamente eran imposibles de cumplir, o que luego prometía y tú no veías que tuviesen a la larga un reflejo real en su gestión de gobierno, pero hacía sentir a una parte de la ciudadanía que podía representar. Esa parte de la ciudadanía no está reclamando que Castillo vuelva al poder, está reclamando en esta protesta no volver a ser invisible. Más allá de la figura de Pedro Castillo, ¿no? Es que se vayan todos ellos que nos han invisibilizado, que elijamos de nuevo para ver si podemos volver a elegir a alguien o a alguienes, si fuesen en el Parlamento, que vuelvan a hacernos sentir que podemos tener un espacio en las tomas de decisiones del país. Cuando la presidenta Boluarte empieza su atención a las manifestaciones, mata con una represión que mata grandes cantidades de personas en las regiones, y el Congreso desde Lima dice, no está pasando nada, son exaltados, son terroristas, y etcétera, esa ciudadanía se vuelve a sentir de la misma forma, no valorada, no tenida en cuenta, ¿no? Cuando la presidenta Boluarte dice hace unos días, Puno, que es una región del sur andino, una región con mucha movilización social y con mucha historia de movilización social, dice, Puno no es el Perú, una región donde en un solo día la represión mató 19 personas en este conflicto. Lo que consigues es que la ciudadanía siga sintiendo, ven, si ellos se quedan, voy a ser invisible, voy a seguir siendo tratado como un menos, ¿no? Y eso solo coloca más dolor en la ciudadanía, en esa lógica de representación, y más leña al fuego de la movilización social y del reclamo de que se vayan todos. Hemos visto en los medios una movilización social de campesinos, de estudiantes, de sindicatos, de comunidades indígenas que ya llegaron a Lima, como ya lo mencionamos. ¿Cuáles son, adicional a lo que tú ya nos comentaste, los otros reclamos que hacen estos manifestantes? Hay un reclamo que aparece desde la elección de Pedro Castillo, pero que ha ido cobrando fuerza desde distintos sectores, que es poder al menos analizar la posibilidad de que haya una nueva constitución o una profunda reforma a la constitución. Una constitución, que además hay que tener en cuenta, nuestra constitución es producto de un Congreso Constituyente posterior al golpe de Estado de Alberto Fujimori, es decir, luego del autogolpe del 5 de abril, para tratar de legitimar ese gobierno que se mantenía luego del golpe, dice, vamos a hacer una nueva constitución que cambie la economía, y se crea una constitución que ciertamente ha tenido muchas transformaciones a lo largo de estos años, tratando de
incorporar algunas reformas que permitan hacerla un poco más social. Una constitución de la que, tras la salida de Fujimori, se hace un esfuerzo, al menos simbólico, que es retirar su firma del texto constitucional, pero sigue siendo una constitución que la ciudadanía percibe, y digo percibe porque creo que es discutible si en todos sus aspectos es realmente así, pero es una constitución que buena parte de esa ciudadanía percibe como hecha para garantizar la economía y el bienestar de solo un conjunto de la población. Una constitución que habla de la economía social de mercado, pero claro, eso aplicado pues de tal forma que alejado a muchas personas del desarrollo económico, del desarrollo social, ¿no? Es una ciudadanía que limita algunos temas en educación, salud, se habla más del derecho a garantizar el servicio que del derecho a esto mismo, y entonces eso ha permitido que haya mucho más peso de escuelas privadas o de salud privada, ¿no? Garantizar el servicio no es lo mismo que garantizar el derecho a, ¿no? Y que yo creo allí es una percepción muy personal que más que un cambio constitucional lo que necesitamos es garantizar que esos servicios, o sea, que esos derechos se ejecuten. El Estado no ha sabido estar presente. Creo que uno de los temas de los que hay que hablar y no se habla es de la ausencia del Estado. Si tú no sientes que el Estado está presente en tu región y encima los políticos te tratan como te tratan y hablan de ti como hablan de ti, no te sirve la democracia. Y entonces hoy podríamos tener una salida rápida, que es lo que se está pidiendo en nuevas elecciones, pero eso no va a resolver nada si no logramos que ese Estado penetre realmente y que esas formas que tenemos de mirar la representación garanticen que se oigan las voces de los distintos ciudadanos y ciudadanas. Pero eso que puedo formular como más complejo está expresado para muchos de los ciudadanos y ciudadanas en que cambie el texto constitucional. No basta con que cambie un texto constitucional para que esa constitución se haga realidad. Por eso digo, en muchos momentos lo que se les ha dicho es, oye, esto en esta constitución que ha ido cambiando, la del 93, hay cosas que están allí, pero es que no se hacen realidad. Bueno, hay ese reclamo y no diría que es mayoritario en la ciudadanía nacional, pero sí en los manifestantes, y que sí, una cosa en la que se ha insistido es, bueno, vayamos a un referéndum al menos sobre si cambiar o no la Constitución. Y que sea la propia ciudadanía la que tome esas decisiones, ¿no? Por esta percepción de que haya una voz de escucha, que al menos se nos consulte qué va a pasar, que es esa invisibilidad la que creo que está muy presente. Y cuando digo cambios de fondo, estoy pensando, sí, en que se escuche este tema de la nueva Constitución, estoy pensando en la necesidad de que haya una elección en la que se tenga un gobierno y una forma de gestionar el Estado en la que se tenga en cuenta realmente estas voces. Tenemos políticas de interculturalidad, tenemos nosotros en el país una ley de consulta previa sobre temas de extracción, tenemos presupuestos participativos, un montón de mecanismos formales por los cuales podrías escuchar a la ciudadanía, pero que no se utilizan o no se utilizan bien. Necesitamos empezar a pensar cómo hacemos que esta democracia, eso que llamamos democracia, que en este momento creo que es una expresión cuestionable durante el gobierno de Dina Boluarte, que realmente responda a toda esa conjunto y diversidad de ciudadanía que tiene el país, ¿no? Paula, quiero que cerremos con una pregunta que involucra a la sociedad. ¿Hacia dónde está mirando la sociedad? ¿Hacia dónde está mirando la élite social de Perú con la represión policial, con la toma de la Universidad de San Marcos? ¿Escalarán las protestas? Creo que estas protestas, no sé si podamos hablar de un escalamiento en términos de, por ejemplo, de que se agudicen con más violencia por parte de la población, pero sí que están muy claras con vista a largo plazo. Es decir, no van a acabar mañana. Hemos empezado a ver una estrategia distinta alrededor de las manifestaciones. Ya no estamos hablando de una inmensa manifestación permanente, por lo menos, ¿no? Sino los manifestantes de regiones están enviando delegados a Lima, porque hay una cosa que es cierta, seguramente en Colombia también se percibe.
que es que si la manifestación no es en la capital, no remueve a las estructuras de la clase política y de la élite política, ¿no? Las regiones, las comunidades han enviado representantes a Lima. Esos representantes que, por ejemplo, estaban algunos de ellos alojándose en la Universidad de San Marcos y que fue para ello la toma, para sacarlos, ¿no? El ingreso de las Fuerzas Armadas. Han empezado, por tanto, estrategias también por las cuales no siempre salen todos en una misma manifestación, ni del mismo lugar. Estamos viendo manifestaciones que salen un día de un distrito, otro día de otro, que aparecen, que van hacia el Congreso o hacia otros, o hacia otro espacio que ellos consideren que representa el poder que se quieren movilizar, regiones que se movilizan algunos días, otros no, porque además eso les garantiza poder hacer sobrevivir la protesta y su subsistencia económica y particular también. No puedes faltar al trabajo 6 meses, digamos, ¿no? Pero entendiendo, creo que eso que vemos de movilización permanente nos permite tener claro que no van a parar las movilizaciones, que van a continuar, y eso sí podría, yo creo, llevar a un escalamiento, sobre todo más que de parte de la ciudadanía movilizada, como que fuese a ir a más violencia. Sí creo que en algún punto el cansancio de eso mismo puede terminar agudizando, si es posible agudizar más la represión, ¿no? Seguimos viendo muertos en las distintas regiones, ahora en Lima también, en este fin de semana, ¿no? Que parecía menos probable, pero ha ocurrido también, y esa desesperación y ese caldeo de ánimo puede llevarnos a esto mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos días, ¿no? Estamos hablando a 1 de febrero, el Congreso está teniendo que decidir si realmente va a permitir un adelanto de elecciones que sea este año, porque la primera propuesta, la ciudadanía está pidiendo adelanto de elecciones lo antes posible, y el Congreso aprobó inicialmente que fuese el 2024, lo cual era inaceptable para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Para ese conjunto de manifestantes. Y bueno, dependiendo de lo que pase estos días también, podríamos volver a tener movilización en muchas regiones a la vez, en todas las regiones a la vez, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, los manifestantes que podían ir sueltos han empezado a organizarse y a interrelacionarse, de forma que esto se ve para largo, y cada vez creo una mayor capacidad de organización, de mirada estratégica por parte de manifestantes, muy por fuera de aquellos que puedan estar intentando efectivamente generar más violencia y caos, que existen en nuestro país, pero que no son la mayoría de quienes ahora mismo están protestando. Gracias de nuevo por tu tiempo, gracias por tu análisis, por presentarnos como este panorama tan completo de lo que está pasando en Perú en este momento. Recibe un saludo desde Bogotá.